Buenos días, amigos. El día de hoy nos encontramos con el periodista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor además de la Universidad Arturo Michelena, Mauricio Vanegas, quien estará conversando con nosotros acerca de la venta de Globovisión. Buenos días, profesor. Buenos días, Emily. Conocimos hace poco este hecho noticioso de que el canal será vendido después de las elecciones pautadas para el 14 de abril. Quería conocer su opinión acerca de cómo cree que pueda afectar el cambio al nuevo dueño el manejo del contenido que ha desarrollado el canal Globovisión durante los últimos años. Independientemente que no sabemos exactamente en qué magnitud va a ser el cambio de la línea editorial, el solo hecho que Globovisión haya tenido que cambiar de accionistas ya es algo realmente grave para la libertad de expresión en Venezuela, toda vez que dentro de la televisión nacional era el único medio independiente que no practica la autocensura. Lo más grave dentro de la historia de la televisión de Venezuela evidentemente ha sido el cierre de Radio Caracas Televisión. Fue la universidad de la televisión en el país y no sabemos hasta qué punto Globovisión con el cambio de dueño se vaya a convertir en un Venevisión más, en un Televen más, con una línea editorial bastante tolerante y hasta ciertos puntos sumisa respecto a lo que es el gobierno de turno. Sin embargo, sería prematuro juzgar cuál va a ser la línea editorial porque habría que mirar exactamente cuáles son las directrices. Lo que realmente es grave es que Globovisión haya tenido que ser vendido. Eso sí es lamentable, así como también es lamentable que se hayan cerrado 34 emisoras de radio, que se haya cerrado, reitero, Radio Caracas Televisión, sobre todo en el momento histórico en el que se cierra RCTV, porque para ese instante el canal tenía más de la mitad de la audiencia en sí mismo. Es decir, Radio Caracas Televisión tenía más audiencia ellos que la suma de todos los demás canales juntos. Entonces eso hacía que, por ejemplo, en el prime time los programas de información y opinión o El Observador, por ejemplo, gozara de una aceptación gigantesca, además de ser el primer noticiero del país. Con Globovisión también es lamentable porque históricamente fue el primer canal 24 horas de información y opinión. Ha sido un canal que ha servido de denuncia para múltiples casos de abusos y en otro caso para llamados de alerta, casos de investigación y seguimientos, en donde de no haber sido por la pantalla de Globovisión muchas cosas hubieran pasado inadvertidas, ya que aunque otros comunicadores sociales, colegas que trabajan en Venevisión o que trabajan en Televen o que trabajan en las televisoras regionales, en sus momentos respectivos hayan querido hacer cierto tipo de seguimiento y hasta cierto punto insistencia en alguna denuncia, sabemos que pertenecen a una nómina donde la línea editorial evidentemente no es tan contundente como lo fueron en su momento Radio Caracas y ahora Globovisión, y por supuesto esos casos eran matizados, suavizados, no habrían noticieros y evidentemente pues eso se refleja. ¿Realmente considera usted que estemos frente a un caso de un problema económico en el canal o un posible caso de censura? Es una combinación de ambas cosas, porque las multas que le han impuesto a Globovisión evidentemente han afectado sus arcas. Las otras sanciones, entre comillas, como el darle menos pautas del Estado, menos propaganda política, el haber, según dicen ellos, haber presionado a muchos de los patrocinantes que en algún momento tenían. Sabemos que el sector privado depende de dólares de Cadivi. Si a un empresario en particular le dicen no publicites en Globovisión o no te vamos a dar tantos dólares para importación de material, pues evidentemente ante el peligro de quebrar una empresa prefieren no publicitarse por Globovisión y hacer publicidad en radio o en otro canal simplemente de televisión. Entonces evidentemente es una combinación de varios factores, incluso factores ilegales. Recordemos que a Globovisión le han hecho atentados con explosivos, lo han rodeado de motorizados, han atacado la planta física, a los reporteros los han agredido. Quizás su impacto no fue, reitero, tan grave como cuando atacaron la fachada de Radio Caracas Televisión, pero sí recordemos que 2 unidades móviles de Globovisión fueron incendiadas con elementos explosivos. Ha habido una persecución permanente que evidentemente hace que todo eso vaya sumando. No solamente pienso que sea el factor económico el único motivo de la venta,
pero sí ha incidido mucho. Más allá de que cuando le pusieron una multa millonaria, la ciudadanía indignada se movilizó para recolectar el dinero de la multa, y entonces esto fue como que un efecto boomerang contra el gobierno. Ellos no se quedaron tranquilos con esto y entonces ampliaron la multa después, como diciendo, no me importa que la ciudadanía se mueva, nosotros tenemos argumentos para abrirles otros expedientes a Globovisión. De hecho, le abrieron muchos casos, y prácticamente cuando uno estaba aclarándose ya venía el siguiente, y así sucesivamente. Su dueño tuvo que salir del país, otras empresas de la familia fundadora del canal también fueron intervenidas. Entonces, claro, evidentemente a ellos les quedaba o vender o ir a la quiebra, como pasó con Radio Caracas Televisión. Para concluir, ¿cómo cree que puede afectar el cambio de dueño al televidente consumidor de este canal? Bueno, reitero, sería prematuro opinar sobre una línea editorial que todavía no está al aire. No sabemos qué tan grande va a ser el giro, si va a ser un giro de 180 grados o va a ser paulatino, si se va a permitir cierta pluralidad. Pero lo que sí es completamente seguro es que no va a ser el mismo Globovisión que vimos desde su fundación. De hecho, ya había sido modificado en gran medida con la salida de Alberto Federico Rabel. Vimos que gran parte del bloque de la mañana dejó de ser estrictamente informativo y de opinión y empezó a ser tipo magazine, lo cual hasta cierto punto desvirtuó la esencia con la que fue creada Globovisión, que era netamente informar y opinar. No tanto así entretener. Canales de entretenimiento hay muchos otros, pero Globovisión no fue creado para ese fin. Y sin embargo vimos que ya con la salida de Alberto Federico Rabel se habían hecho algunas modificaciones en la programación, pero aún así digamos que las presiones sobre el canal continuaron hasta llevarlo finalmente a la venta, o de lo contrario posiblemente no le iba a ser renovada la concesión. Gracias, profesor, por habernos regalado un poco de su tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. Mi nombre es Emily Urdaneta.